Lucas 19, lo voy a quitar eso de mi bolsillo. Lucas 19. Y yo estoy hablando desde el rey que viene, del rey que viene. Este rey es nada menos que el Señor Jesucristo. Pero Él vino una vez para morir. Él viene la próxima vez para reinar. Lucas 19. Lucas 19. Versículos 29 al 44. Lucas 19. Y vamos a ponernos de pie, por favor, por reverencia a la palabra de Dios. Lucas 19, 29 al 44. Una historia un poquito largo de la entrada en Jerusalén. ¿Okay? 29 al 44. ¿Ya listos? Vamos a leer al conteo de 3, niños. Okay. 29. Dice 1, 2, 3. Y aconteció, no les escucho, lea conmigo. Dice, ok, voy a darles otra vez. 1, 2, 3. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Bueno, ese es otro versículo, hasta 44, seguimos leyendo. Dice, diciendo, o si también tú conocieses, por lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, sabemos que esa parte última está hablando del general Tito en el año 70 que destruyó todo eso ahí. Pero vamos a estar orando en este momento, pidiendo la dirección del Señor en el servicio de esta mañana. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu ayuda, de ayudarnos a llegar en esta mañana. Sabemos que estamos en batallas espirituales y tú sabes cuáles son, Señor. Y oramos por tú estar guiándonos en esta mañana, en recibir tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, de predicar tu palabra como debo predicar. Ayúdame con mi español, con mi concentración. Y bendice, Señor, las otras actividades de la iglesia en el día de hoy. Y, Señor, para los que por algún motivo no pudieron venir, los que están quizás enfermos en alguna forma, oramos por el hermano Simeón, que recibió la vacuna, y su familia que han tenido COVID. Y oramos, Señor, dándote gracias también por el hecho que ellos pueden dar de alta. Y ya estamos mirando la mano tuya, obrando en nuestro medio, Señor.
ser con nosotros en la predicación de la palabra, porque siempre dependemos de ti. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Ok, aquí habla del templo, habla del rey, habla de muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en el rey que viene. Entonces, Jesucristo es la piedra que los edificadores rechazaron. La piedra principal del ángulo. Y aquí encontramos en el contexto de nuestro mensaje de hoy, había los que quieren posiciones, los discípulos que preguntaron cosas, quién iba a ser grande, quién iba a tener puestos. Y eso es lo que pasa en un gobierno humano. Pero a veces personas en el mundo real donde vivimos hacen cualquier cosa para lograr sus metas. Piensan que el daño que hacen solamente es poder. Entonces no es la manera que Jesucristo nos enseñó. Al ver el fondo de lo que tenemos aquí, es algo que se presenta en todos los 4 evangelios. 6 días antes de la Pascua, como podemos decir, una semana que viene, vamos a celebrar el día de la resurrección. Y Jesús llega a Betania en Juan 12, 1, que guarda su lugar aquí en Lucas, porque vamos a estar en Lucas, en Juan 12, el versículo 1, que son pasajes paralelos, y dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. ¿Pueden imaginar la atracción de Lázaro? Un hombre que había resucitado de los muertos, y ya testificando de su experiencia. Pero viajaron 20, y quisieron matarle a él, ¿no? Pero viajaron 27 kilómetros en la carretera a Roma, de Jericó a Betania. Betfagé, este pueblo, no existe hoy en día, está bastante desconocido. Solo menciona que Jesucristo estuvo ahí, y su nombre significa casa de la higuera. Algunos creen que era un pueblo de los sacerdotes. Entonces ellos salieron de Jericó, y miramos en Mateo 20, 29, Mateo 20 y 29, de los versículos que apoyan, versículo 29 de capítulo 20, que dice, 20 y 29, porque ya tengo, dice: al salir de ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Entonces, esa multitud, vamos a ver un poquito cómo era. Pero es la semana de la pasión que estamos entrando. Cristo es nuestra Pascua, que está sacrificado por nosotros. En 1 Corintios capítulo 5, encontramos Pablo escribiendo eso a la iglesia de los Corintios, diciendo que Jesucristo es nuestra Pascua. Entonces, en el versículo 7 del capítulo 5 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces estamos mirando la importancia del sacrificio también de Jesucristo. El comentarista G.J. Vernon McGee dice que Cristo entró en 3 días a Jerusalén para representar sus oficios de sacerdote, rey y profeta. Entonces podemos considerar a las personas más cercanas al Señor y lo que iba a pasar a ellos. Vamos a ver los enviados. Había 2 personas enviadas. Entonces, regresando a Lucas 19, espero que a ustedes les guste leer sus Biblias. ¿Están leyendo sus Biblias? ¿Traen sus Biblias hoy? Debe ser que traen su Biblia. Dice aquí en versículo 29 de Lucas 19, dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Bueno,
podemos decir que eso fue una tarea muy importante, ¿no? Eso fue una tarea. Entonces encontramos que estos tuvieron sueños, sus sueños. Entonces en Mateo 20, capítulo 20 otra vez, miramos cómo estuvieron ellos en Mateo 20, 20 al 24, y lo que estuvo pasando. Dice, entonces se le acercó, obviamente a Jesucristo, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Él le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces, no sé, quizás ellos tomaron esa tarea como una oportunidad de salir en este momento, de estar afuera. Pero bueno, hay mucho liderazgo que tiene este nivel. Había problemas de personas que quisieron guiar y no había personas tantos para seguir. Y he encontrado este problema en otras iglesias, bueno, donde he estado trabajando. Desafortunadamente, hay veces cuando pasa en la iglesia, hay veces cuando es una competencia, y no debe ser de quién es el más guapo, así se convierten en pavos reales. No debe ser así, no debe ser es un show. Hay veces cuando uno está llamado por mamá y enviado por papá, porque quiere decir que no está llamado por el Señor, no está siendo enviado por la iglesia ni por el Señor. Tampoco es algo que sirve en la iglesia, cuando uno tiene una actitud que quiere tener solo puesto. A veces cuando uno quiere servir en la iglesia para ganar la atención de una señorita o al puesto, pero así termina en la carne, es solamente un club social y tienen eso y no predican la palabra, no están tomando una posición en contra del pecado. Hay veces cuando uno quiere elevar el nivel de los pobres, y eso es bueno de ayudar a personas, pero así convierte en una obra social. Entonces no es de pagos reales, clubes sociales, obras sociales, y de niños bonitos no es. Entonces es servir en la causa de ganar a las personas perdidas para Cristo. Así era la misión de Jesucristo. Entonces Jesucristo les enseñó no de ser políticos. Entonces cuando nosotros miramos eso en Mateo 20, ellos tenemos que ver que Jesucristo tenía un propósito especial para sus apóstoles. Entonces ellos no pudieron involucrarse en la política, porque acusaron a Jesucristo de buscar de ser rey, de ir en contra de César. Pero aquí en Mateo 20 y 25, Él les contesta esto. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Pero bueno, eso vamos a ver también, que hay muchos que buscan su posición para ser la persona en la autoridad, pero ellos pensaron en el poder de reinar con Cristo, estuvieron pensando en su presente, no en el futuro, y probablemente no consideraron
liberaron las profecías. Jesucristo tuvo que ir a la cruz, tuvo que morir. Entonces Jesucristo toma ese tiempo para enseñarles la importancia de servir. Entonces en el versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, en vez de enfrentar a César, el Señor les envía para hacer la obra de un siervo. En Mateo 21, en capítulo 21, versículos 1 al 3, que encontramos, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Entonces, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor nos necesita, luego los enviará. Entonces ellos salieron obedeciendo lo que el Señor Jesucristo les había enseñado, y ellos tuvieron que cambiar su enfoque. Entonces, bueno, no va a ser nosotros que vamos a estar exaltados en este momento, tenemos que esperar. Había solo 2. Vamos a Marcos 10, y yo creo que Marcos identifica a estas personas. Marcos 10, el versículo 35, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Entonces, pidiendo esos puestos, entonces encontramos el servicio de algo ordinario, como la ama de casa que cuida de sus hijos en casa, como el obrero que pasa todo el día trabajando, y a veces es buscar un animal de carga, pero es algo importante en ser leales. En Mateo 21, entonces alguien tiene que hacer las cosas triviales, las cosas que no llaman toda la atención. 6 al 7 dice, los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus manos, y él se sentó encima. Entonces ellos tuvieron que tener fe. Bueno, el Señor vea lo que estoy haciendo, y lo que yo quiero hacer es en esto, yo quiero ser fiel. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender la fidelidad. Yo sé que es difícil en una sociedad que realmente no está enseñando la fidelidad, ni en el matrimonio, ni en el hogar, ni en la sociedad, ni menos en la iglesia. Pero necesitamos aprender de ser fieles, y eso es lo que trae bendición. Nosotros tenemos que confiar en el Señor en las cosas pequeñas, al diario. Es cuando Dios obra en maneras que no podemos ver ni entender. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo yo? Eso es rutinario, eso no, ¿qué hago yo? Pero, leyendo mi Biblia. Muchas veces no sentimos como queremos leer la Biblia y orar, pero tenemos que hacerlo porque estamos haciéndolo por el Señor, para el Señor. Y podemos imaginar los eventos de este día. Vamos a imaginar a Jesucristo en su entrada. Las profecías. Podemos hablar de la humildad. Pablo escribió de eso sobre 2 de Corintios 8, 18 al 19. 2 de Corintios 18 al 19. 2 de Corintios 8 y 18 al 19, que habla diciendo, enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestro peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Bueno, el hombre estuvo llevando una ofrenda, pero no dice quién era. No estuvo nombrado, no estuvo diciendo mucho aplauso para él, no había. Entonces nosotros sabemos que hay muchas personas sin nombre que están haciendo diariamente lo que Dios les ha llamado para hacer, y son importantes al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces es un ejemplo de un siervo que no recibe reconocimiento. No debe hacerlo para recibir reconocimiento. Eso es lo que Jesucristo estuvo enseñando a sus discípulos. Hay muchas cosas que Jesucristo enseñó sobre ser un siervo.
Por ejemplo, vamos a ver si hay un ejemplo o dos que podemos considerar. Por ejemplo, antes de morir, él lavó los pies de los salvos. Yo digo los salvos porque Judas Iscariote no era uno de los salvos. Y también en Filipenses capítulo 2 habla de cómo él vino tomando la forma de un siervo. Y también nosotros exaltamos un solo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Entonces, en Génesis 49 días, creo que tengo eso correcto, 49 días, que dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de ante sus pies, hasta que venga Silo, y él se congregarán, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, encontramos el verdadero que el rey que tiene derecho al trono es el Señor Jesucristo, pero él está enseñando la humildad a sus discípulos. Entonces ellos no entendieron. Cuando nosotros miramos en Juan capítulo 12 versículo 16, aunque él les había enseñado, él no estuvo escondiendo cosas de ellos. Él quiso por ellos de aprender, pero ellos tuvieron que crecer espiritualmente. 12:16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Entonces debe sentirse bien, mis hermanos, si hay cosas que no entienden, porque hay cosas que requieren andar con el Señor al tener la madurez para entender. Dice, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de que se las habían hecho. Entonces, podemos hablar de las profecías, no vamos a ir por el asunto del tiempo, pero en Isaías 62:11, vamos a ver quizás Zacarías. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, nota esta palabra, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Entonces, los humildes son los que Dios quiere usar, amén. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes Él da más gracia. Entonces, en Mateo 21:9 encontramos la proclamación. Mateo 21:9. Yo no sé, yo no quiero andar con gente orgullosa. La Biblia dice que debemos andar con los humildes, ¿no? 21:9, que dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, el Señor, en Mateo 21:3, que dice, Jesucristo pidiendo ese proceso que iba cumplido en este tiempo. A personas conocidas, ellos conocieron, unos conocieron al Señor Jesucristo. El Señor los necesita. Él estuvo diciendo el Señor. Entonces eran personas que siguieron al Señor Jesucristo. Ellos prepararon eso de antemano y quizás personas que él conocía bien. Personas que cumplieron lo que él pidió. Entonces encontramos en Lucas 19, versículo 33, una pregunta. Lucas 19:33. Tiene que decir amén de vez en cuando, ¿no? Dice, cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Entonces, versículo 34, contestaron, ellos dijeron, porque el Señor lo necesita.
Entonces, en el versículo, en Marcos 11:6, entonces vemos una reacción. Marcos 11:6, mirando los pasajes paralelos. Marcos 11, versículo 6. Dice, ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Entonces, los reyes en estos tiempos, yo voy quizás a buscar unos ejemplos en jueces, los jueces, capítulo 10, 5, mejor dicho, 5 y 10, encontramos, dice, vosotros los que cabalgáis en asnos blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Y también en 10:4 está hablando de cómo ellos montaron en una asna los reyes. Eso fue costumbre de identificar a los reyes. En 10, versículo 4 dice, y tuvo 30 hijos que cabalgaron sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y podemos ver varios versículos que hablan de cómo los reyes se comportaron delante de sus sujetos. Pero bueno, en el versículo aquí, Salmos, nos vamos para ahí, Salmos 118, 25, encontramos Hosanna, que es Hosanna, o sálvanos ahora. Entonces, bendito que viene, el que viene en el nombre del Señor. Eso fue profecías de Jesucristo de venir como Mesías. Pero no todo el mundo dio la bienvenida al Señor. En la mayoría de la multitud que le alabaron, en una semana más estaría diciendo, crucifícale. Ellos eran influenciados por sus enemigos, fallando en discernir. Entonces ya hemos visto que ellos pidieron, manda a sus discípulos que se callen. Y él contestó, y no puedo entender la clase de reacción de Jesucristo, como él mencionó. A veces pensamos que es algo especial que tienen las rocas. He estudiado electricidad, electrónicos y varias cosas. Podemos pensar de un robot en Marte y que ellos pegaron una roca, escucharon el sonido, pero el Dios del desierto sacó agua de una roca. Juan el Bautista dijo que Dios es capaz de las piedras, de las rocas, mejor dicho, de hacer hijos a Abraham. Entonces, hay cosas que tenemos que considerar, pero ¿qué quiere decir eso? Yo estuve pensando en mi mente. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios, las profecías, tienen que cumplirse. Entonces, esa profecía tiene que cumplirse. De alguna forma u otra, esa profecía va a cumplirse. Y créanme, mis hermanos, como las profecías aquí que leemos se cumplieron, los que son futuros igualmente tienen que cumplirse. Amén. Todas las profecías, todo eso que no está cumplido todavía, del rapto, y podemos hablar de un montón de otras cosas, pero encontramos que estas personas no quisieron. Él les había dicho, bueno, ustedes piden un señal, no será solamente el señal de Jonás el profeta, 3 días y 3 noches. Entonces, ellos estuvieron buscando de decepcionar a las personas. En Juan capítulo 7, y versículo 52. Juan capítulo 7, y versículo 52. Juan 7 y 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Obviamente ellos no siguieron buscando la verdad. El rey Herodes, que había matado a los niños 2 años debajo, él de verdad había buscado la información de cuando Jesucristo nació.
Pero aquí, en lo que en este momento la mayoría creyeron esto, vamos a Mateo 21. Mateo 21. Nadie está de prisa hoy, ¿no? 21, 10 y 11. Que dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea. Bueno, ellos lo recibieron como profeta, pero no como su Mesías. Antes de entrar, Jesús había llorado sobre la ciudad, como hemos visto en Mateo 5, versículos 34 a 35. Mateo 5, 34 a 35, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juráis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, y no de eso, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Que quiere decir que pertenece a Jesucristo, el Mesías. ¿Amén? ¿Entienden ustedes eso? Es importante que entendamos eso. Él estuvo en todo su derecho por estar aquí. Y ellos no entendieron, ellos no siguieron ni la palabra ni nada. Un día, en el milenio, Jesucristo tendrá su reino que le pertenece. Entonces vamos a ver otra cosa por su ejemplo, el príncipe de paz. Yo recuerdo cuando yo fui como un joven, un niño, pasamos en la autopista allá cerca de la casa, un aviso allí que dice que Jesucristo es el príncipe de paz y nuestro rey venidero. Amén, mostrando del rapto. Pero poder para tener dominio, poder para domar, de verdad. Nosotros leemos del milenio en el libro de Isaías, hablando como la naturaleza de bestias van a ser cambiadas. Pero es algo que está usado por los testigos de Jehová, es algo bien conocido por los judíos, pero es algo que va a pasar en el reino milenial. Pero encontramos, él está en el punto de su de popularidad, punto más alto, y entonces Mateo 21, 9, que estamos cerca de este versículo. Estoy buscando por el tiempo. 21, versículo 9. 21:9 dice, la gente que iba delante y la que iba detrás se aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El problema es que la mayoría de esas personas pensaron que él iba a poner su reino ahora. Y aún en Hechos capítulo 1, sus discípulos preguntaron eso. Pero está hablando títulos al trono, de derecho al trono. Por ejemplo, no vamos a leerlos, pero en Marcos 11:10 está usando el reino de nuestro padre David. Ya en Lucas 19:38 dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. En Mateo 21:9 dice, Hosana al hijo de David. Y Juan 12:13, el rey de Israel. Entonces vamos a ver la enseñanza. Hemos visto los enviados, su entrada, sus enemigos, su ejemplo. Y ahora vamos a mirar la enseñanza de todo eso. ¿Qué es que Jesucristo quiere decirnos con esta historia? Bueno, hacer lo que Él dice. El Señor, no nota que fue llamado Señor, Él se refirió como Señor cuando pidiendo por ellos de hacer algo. Diciendo, bueno, búscame ese animal, yo le tengo necesidad. Pero Él debe ser el Señor en nuestras vidas sobre cada área de nuestras vidas. A veces actuamos como no creemos, bueno, ese detalle Él sabe que no voy a dar a Él. Pero a veces actuamos con orgullo en vez de la humildad. A veces pensamos que sabemos cómo hacer las cosas, pero muchas veces no buscamos la dirección del Señor. A veces queremos la posición, el puesto de mandar, en lugar de ser siervos. A veces fijamos en nuestras apariencias en vez de fijarnos en el Señor.
Y tenemos que honrar su deidad. Entonces, Él es rey de mi vida. Lo que yo hago es para honrarle a Él, porque hay un dominio de mi vida que no está sujeto a Él. En conclusión, el Señor tomó sus discípulos, se multiplicó en ellos. Entonces eso es lo que hace uno en discipular, multiplicarse, duplicarse. Él tuvo que a veces estar duro con ellos, porque ellos tuvieron dureza de corazón, pero poco a poco ellos aprendieron. El Señor quiso por ellos, no de buscar la manera del mundo, sino del mundo venidero, y fijar sus miradas en el futuro con Él. El Señor quiso por ellos de seguirle en lo que no entendieron. Eso es donde hay fe, no es un salto en la oscuridad, es tomando la mano de Jesucristo para guiarnos. En lo que no pudieron ver, es en lo que practicamos que da la evidencia de lo que el Señor está cambiando en nosotros. ¿Qué queremos ser en esta mañana? Mejor dicho, que faltamos en ser, en orden de ser lo que Dios desea que seamos. Vamos a bajar las cabezas, vamos a cerrar los ojos.